Aquí comienza el guión. En el sagrado césped verde, donde cada lanzamiento y cada swing esculpen el destino, rara vez somos testigos de una reconfiguración tan audaz que desafía la percepción misma del valor de una superestrella. Imaginen esto, el jugador más electrizante de su generación, un bateador cuyo poder desafía la física y cuyo ojo es el más disciplinado en el béisbol, a punto de redefinir su propia leyenda. No con un swing estruendoso, sino con un guante, en una posición que podría, contra todo pronóstico, desbloquear una nueva era para una franquicia hambrienta de gloria. Los Mets de Nueva York han tomado una decisión que resonará a través de los estadios, no solo en Queens, sino en el corazón palpitante del béisbol caribeño. Juan Soto, el arquitecto ofensivo, se muda al jardín izquierdo. Una genialidad estratégica que cambiará el curso de la historia del equipo, o el riesgo más grande que un club ambicioso se ha atrevido a tomar con su gema más preciada. La respuesta no es sencilla, y las implicaciones se extienden mucho más allá de las cercas del Citi Field. La noticia, confirmada por el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, el pasado 10 de febrero, fue un temblor en el mundo del béisbol. Esto tiene sentido para nosotros desde una perspectiva de composición de equipo, así que procederemos con el consentimiento de todos, declaró Stearns, con una calma que desmentía la magnitud de la decisión. Juan Soto, el hombre que personifica la disciplina en el plato, el motor de carreras, el bateador que cada manager sueña con tener en el corazón de su alineación, dejará el jardín derecho para asumir las responsabilidades del jardín izquierdo a partir de la temporada 2026. Pero esta no es una transición gradual. Los ojos del mundo estarán sobre él incluso antes, ya que Soto se pondrá el uniforme de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, desempeñándose en esta misma posición. Es una prueba de fuego, un laboratorio a cielo abierto en el escenario más grande del béisbol internacional, antes de que los Mets inicien su propia campaña con esperanzas renovadas. Este movimiento no es meramente un ajuste táctico, es una declaración. Es una apuesta audaz por parte de una organización que no solo busca competir, sino dominar. Pero para comprender la profundidad de esta jugada, debemos sumergirnos en la esencia de Juan Soto como jugador, analizando la paradoja que ha definido gran parte de su carrera, un talento ofensivo generacional, quizás el mejor en su rango de edad, combinado con una defensa que hasta ahora ha sido un tema de constante debate y, en ocasiones, de preocupación. Juan Soto es, por encima de todo, un virtuoso con el madero. Su capacidad para envasarse es casi legendaria. Su ojo es tan selectivo que los lanzadores se ven obligados a trabajar en las esquinas más improbables. Su poder, que ha crecido y madurado con cada temporada, lo ha convertido en una máquina de home runs y carreras impulsadas. Los números proyectados para la temporada 2025, un promedio de 263 hits, 152 bases, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 120 carreras anotadas en 160 juegos. Son la encarnación de una excelencia ofensiva que pocos pueden igualar. Es el tipo de jugador que, con cada turno al bate, tiene el potencial de cambiar el marcador y, en última instancia, el destino de un juego. Su presencia en el line-up no solo intimida a los lanzadores, sino que eleva el rendimiento de sus compañeros de equipo, alargando la alineación y creando oportunidades de anotación invaluables. Para muchos, su bate es tan trascendental que cualquier deficiencia defensiva es un precio que vale la pena pagar. Es un martillo implacable que golpea el corazón del equipo contrario, una fuerza de la naturaleza que parece operar en un plano diferente al de la mayoría de los mortales en el plato. Sin embargo, en el béisbol moderno, la gloria no se gana solo con el bate. La defensa, la agilidad en los jardines, la precisión de los lanzamientos y la capacidad de convertir hits potenciales en outs cruciales son tan vitales como la ofensiva.
Y es precisamente aquí donde la narrativa de Juan Soto se vuelve más compleja y para algunos más vulnerable. Su rendimiento defensivo ha sido objeto de escrutinio desde sus primeros días en las grandes ligas. A pesar de su esfuerzo y su físico imponente, los números rara vez han contado una historia de excelencia con el guante. El exgerente general de la MLB, Jim Duquette, no titubeó al respaldar la decisión de los Mets, basando su análisis en datos fríos y observaciones prácticas. Si observas todas las métricas y las observaciones visuales, el año pasado tuvo un outs above average de 12 en el jardín derecho, explicó Duquette en el programa Baseball Night in New York. Para aquellos no familiarizados con esta métrica avanzada, el outs above average, o AA, es un indicador crucial que cuantifica cuántos outs ha logrado un fildeador en comparación con un fildeador promedio. Un valor de 12 no es solo subóptimo, es una señal de alarma. Sugiere que Soto, en el jardín derecho, estaba dejando escapar una docena de outs que un jardinero promedio hubiera conseguido, lo que se traduce directamente en bases alcanzadas, carreras anotadas por el oponente y una presión adicional sobre el picheo. Cada out no logrado es una oportunidad perdida, una extensión de un inning, un riesgo innecesario para los lanzadores y una carga para el resto de la defensa. El jardín derecho, particularmente en parques como el Citi Field, es una posición exigente. Con sus peculiares ángulos, los recovecos inesperados de las paredes y las corrientes de viento que pueden jugar trucos con la pelota, requiere una combinación de velocidad, una gran lectura del batazo y una precisión impecable en los lanzamientos. Para un jugador con un OAA de 12, esto implica rutas ineficientes, errores en la lectura de la trayectoria de la pelota y lanzamientos desde el outfield que no siempre alcanzan su objetivo con la potencia o la exactitud necesaria para evitar que los corredores avancen o anoten. Las pelotas de foul que caen justo fuera de su alcance, los rebotes inesperados que lo superan, los corredores que toman una base extra gracias a un brazo que no es del todo élite en esa posición. Todo esto contribuye a una narrativa defensiva que, si bien no resta mérito a su habilidad ofensiva, sí presenta un área significativa de mejora. Pero aquí viene el giro, la esperanza encapsulada en la decisión de los Mets, el jardín izquierdo. La última vez que jugó en el jardín izquierdo, creo que el número era de 7. No es genial. Pero defensivamente hay menos pelotas bateadas hacia el jardín izquierdo. Hay menos bateadores diestros en la liga. Esa es la primera razón. La segunda razón, su brazo funciona mejor en el jardín izquierdo que en el jardín derecho, y creo que habrá una mejora defensiva jugando en el jardín izquierdo, argumentó Duquette. Esta es una revelación clave. Un OAA de 7, aunque todavía negativo, representa una mejora sustancial en comparación con el 12 en el derecho. La lógica detrás de esta reubicación es multifacética y profundamente estratégica. Primero, la demografía del béisbol. En el béisbol moderno, aunque los bateadores zurdos son valiosos, la liga sigue siendo predominantemente diestra. Los bateadores diestros naturalmente tienden a golpear la pelota con mayor frecuencia hacia el jardín izquierdo, pull hitting. Sin embargo, las bolas de línea y los batazos profundos que van al jardín izquierdo son a menudo más predecibles en su trayectoria y menos propensos a los giros y efectos que se experimentan en el jardín derecho debido a los ángulos de las paredes y la dirección del viento. Esto podría significar menos jugadas de alto riesgo y más oportunidades para que Soto anticipe y reaccione eficazmente. Segundo, la mecánica del brazo. La anatomía y la biomecánica del lanzamiento son cruciales. Para un lanzador de jardín, el ángulo y la fuerza con la que lanza la pelota son esenciales. Duquette sugiere que el brazo de Soto funciona mejor en el jardín izquierdo. Esto podría significar que su movimiento natural para lanzar hacia las bases es más fluido y potente desde el lado izquierdo del outfield. Desde el jardín derecho, los lanzamientos a tercera base o al home pueden requerir un giro más incómodo o un ángulo menos natural, lo que podría afectar la precisión y la velocidad de la pelota. En el jardín izquierdo,
Los ángulos de lanzamiento hacia segunda, tercera y home plate podrían alinearse de manera más eficiente con su mecánica natural, permitiéndole desatar su brazo con mayor efectividad y reducir el riesgo de errores o lanzamientos débiles. Este es un detalle técnico que puede tener un impacto significativo en jugadas cerradas y en la capacidad de Soto para disuadir a los corredores de tomar bases extra. La dirección de los Mets está convencida de que Soto tiene la mentalidad adecuada para esta transición. El manager de los Mets, Carlos Mendoza, ha sido testigo de primera mano del compromiso de Soto durante los entrenamientos de primavera, y sus palabras reflejan una profunda confianza en la estrella. Está muy decidido, dijo Mendoza a los reporteros el 24 de febrero. Quiere ser excelente. Es uno de esos jugadores que siempre se preguntan, ¿qué necesito mejorar en mi juego? La defensa es lo primero, y él lo sabe. Esta es una declaración poderosa. Revela no solo la autoconciencia de Soto sobre sus áreas de mejora, sino también su insaciable sed de perfección. No se conforma con ser un genio ofensivo, aspira a la excelencia total. Mendoza continuó describiendo el enfoque de Soto en los entrenamientos. Estaba muy emocionado cuando comenzamos la conversación, y se puede ver, como he dicho, está muy dedicado en los ejercicios, en los saltos, en las carreras, interactúa mucho con los entrenadores de outfield. Sí, la posición no es nueva para él, como todos sabemos, y sigue progresando en esa posición. Aquí, la narrativa se humaniza. Ya no es solo un análisis estadístico, sino una ventana a la psique de un atleta de élite. Imaginen a Soto en el campo de entrenamiento, el sol de Florida sobre su rostro, las gotas de sudor cayendo mientras se lanza una y otra vez, perfeccionando sus rutas, practicando la lectura de la pelota fuera del bate y trabajando incansablemente con los entrenadores especializados en jardineros. Esta determinación, esta voluntad de superar sus propias limitaciones, es un rasgo que separa a las superestrellas de las leyendas. Es el tipo de compromiso que los Mets esperan que se traduzca en una mejora tangible y visible en el jardín izquierdo. La experiencia previa de Soto en el jardín izquierdo, aunque limitada, le da una base sobre la cual construir, minimizando la curva de aprendizaje empinada que podría enfrentar un jugador completamente ajeno a la posición. Pero la prueba de fuego definitiva, el catalizador inesperado para esta transición, será el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Representar a la República Dominicana en este torneo no es simplemente un juego, es una manifestación de orgullo nacional, una batalla de voluntades en un escenario global. La intensidad, la presión y la pasión que caracterizan al WCC son inigualables. Jugar en el jardín izquierdo en este contexto de alta presión le proporcionará a Soto una experiencia invaluable. Cada bola bateada hacia él en el WBC será una oportunidad para poner a prueba sus nuevas habilidades, sus rutas mejoradas y su brazo más eficaz en una situación de juego real, con millones de ojos puestos en él y el destino de su nación en juego. Este preestreno de su nueva posición, antes de que los Mets comiencen su campaña de la MLB, es una ventaja estratégica inmensa. Le permitirá ajustar, aprender y consolidar su confianza en el jardín izquierdo, sin la presión adicional de un resultado inmediato de la temporada regular de las Grandes Ligas. Será un laboratorio de élite, una forja donde se moldeará su nueva identidad defensiva. Sin embargo, no todos están convencidos de la trascendencia de este cambio posicional. Para algunos, la esencia de Juan Soto reside en su bate, y todo lo demás es ruido de fondo. Ryan Spielberg, presentador de MLB Network Radio, articuló esta perspectiva con una franqueza refrescante. No estoy seguro de que la posición de jardín izquierdo sea mucho más fácil para Juan Soto, comentó Spielberg en un video publicado por MLB Network Radio. Quiero decir, eso se remonta a cuando llegó por primera vez a las Grandes Ligas con los Washington Nationals. Jugó en el jardín izquierdo porque Bryce Harper jugaba en el jardín derecho. Esta es una observación crucial. Soto ya ha jugado en el jardín izquierdo, no siempre por elección propia, sino por necesidad del roster. Spielberg continuó.
La posición de jardín derecho en el Citi Field es un poco complicada, porque hay muchos ángulos y curvas diferentes. Entonces, ¿moverlo al jardín izquierdo lo ayudará un poco? Tal vez. No sé si esto le facilitará las cosas a Juan Soto, pero yo solo lo quiero por su bate. Me interesa su bate. Aquí radica el nudo bordiano del debate. ¿Es la mejora defensiva en el jardín izquierdo, por pequeña que sea, lo suficientemente significativa como para justificar el movimiento de un jugador de la estatura de Soto? O, como sugiere Spielberg, ¿es su producción ofensiva tan monumental que cualquier discusión sobre su defensa es, en gran medida, secundaria? La perspectiva de Spielberg no es ingenua, es pragmática. En un juego que a menudo se reduce a quién puede anotar más carreras, un bate como el de Soto es un arma suprema. Sus 263 de promedio de bateo, 43 jonrones y 105 carreras impulsadas son números que, por sí solos, pueden ganar partidos y llevar a un equipo a los playoffs. Es un talento generacional que, independientemente de su posición en el campo, obligará a los lanzadores a sudar y a los managers a repensar sus estrategias. Si el costo de esa ofensiva es un jardinero izquierdo promedio o incluso ligeramente por debajo del promedio, muchos argumentarían que es un intercambio justo, una compensación que cualquier equipo estaría dispuesto a aceptar. El argumento es que su valor se deriva casi exclusivamente de lo que hace en el plato, y cualquier optimización defensiva es una ventaja, no una necesidad imperiosa. Sin embargo, la postura de los Mets, liderada por Stearns y Mendoza, sugiere una visión más holística del béisbol moderno. En un deporte cada vez más impulsado por los datos y la eficiencia, cada detalle cuenta. Cada out extra, cada carrera evitada, cada lanzamiento preciso desde el outfield se suma a la ecuación de la victoria. La diferencia entre un OAA de 12 y un 7 no es insignificante. Es la diferencia entre un equipo que sangra outs y uno que es marginalmente más hermético. En una temporada de 162 partidos, donde la diferencia entre la clasificación a postemporada y la eliminación a menudo se mide en 1 o 2 victorias, estas marginales mejoras defensivas pueden ser la clave. La decisión de mover a Soto al jardín izquierdo es en esencia una búsqueda de la optimización total. Es un reconocimiento de que incluso un bateador de élite como él puede y debe aspirar a ser un jugador más completo. Es un reflejo de la evolución del béisbol, donde el slugger puro con poca o nula defensa es una especie en peligro de extinción, y los equipos buscan jugadores que contribuyan en todas las facetas del juego. Para los Mets, que han invertido fuertemente en Soto y que tienen aspiraciones de Serie Mundial, esta es una jugada estratégica para maximizar su retorno de inversión en el jugador y en el equipo en su conjunto. La historia de Juan Soto y su inminente transición al jardín izquierdo para los Mets y la República Dominicana no es solo una anécdota deportiva. Es un microcosmos de la evolución constante del béisbol, un testimonio de la incesante búsqueda de la ventaja estratégica y un reflejo de la ambición personal de un atleta de élite. ¿Será este cambio el catalizador que permita a Soto desplegar una nueva faceta de su juego, alcanzando un nivel de excelencia que lo cimente no solo como un bateador legendario, sino también como un jardinero competente? ¿O será un recordatorio de que, para algunas estrellas, su brillantez ofensiva es tan deslumbrante que eclipsa cualquier otra consideración? La cancha está puesta, los dados han sido lanzados. La temporada 2026, precedida por el crisol del Clásico Mundial de Béisbol, revelará si esta audaz maniobra de los Mets fue una jugada maestra o una distracción innecesaria. El legado de Juan Soto, y con él, el destino de una franquicia de los Mets con hambre de títulos, podría muy bien redefinirse en el césped del jardín izquierdo, no solo con el estruendo de su bate, sino con la silenciosa gracia de su guante. A medida que el béisbol sigue evolucionando, ¿qué peso real deberíamos darle a la defensa cuando se compara con un bate que es capaz de cambiar el curso de un juego con un solo swing? ¿Y qué nos dice la historia sobre las estrellas que, al arriesgarse a reinventar su juego, lograron no solo extender sus carreras,
sino también reescribir su propia leyenda. Las respuestas a estas preguntas son tan complejas como el juego mismo, y nos invitan a reflexionar sobre la verdadera esencia de la grandeza en el béisbol.